es que lo chancan y como que no hay ahí alguna implementación, algún cambio. Entonces, de preferencia, ya solamente lo muestro y ustedes a partir de ahí empiezan a hacer a través de su investigación. Entonces, esto es la carátula, ¿no? ¿Qué es lo que debe contener el trabajo? Por ejemplo, ¿no? Datos generales de la organización donde vamos a aplicar este diagnóstico y plan de intervención. Lo ideal es que sea una organización pequeña, ¿no? Que sea fácil de llegar, ¿no? Fácil de, sobre todo, tener algún nexo, algún contacto ahí. Si estamos haciendo nuestras prácticas, mejor. Si no somos nosotros, de repente algún familiar, ¿no? Nuestro hermano, nuestra mamá, papá, vecino, amiga, etcétera, etcétera. No tiene que ser una empresa enorme, sino una empresa pequeña, 10, 15, 20 trabajadores de preferencia, pero si hay más no hay ningún problema. No es que tampoco tengamos que limitarnos a esta descripción, a estas características, no. Sino podemos aceptar cualquier tipo, pero mientras más grande, muchas veces es más complejo tener acceso, ¿no? Entonces, datos generales, ahí que involucra, ¿no? Nombre de la empresa, el RUT, razón social, nombre comercial, correo de contacto, número de contacto, dónde está ubicado, ¿no? Su dirección, su representante legal, etc. Luego, reseña histórica. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De una empresa X. Su ubicación geográfica, su visión, misión, sus políticas, sus valores y organigrama. Todo esto debe simplemente recogerse de la empresa, que entre comillas debe tenerlo. Si no, vamos a tener que proponer nosotros, ¿vale? Entonces esto como parte 2, y aquí viene ya el contenido del trabajo, ¿no? Marco teórico. Dentro de este marco teórico hablaremos pues de un instrumento que nosotros vamos a utilizar para hacer un diagnóstico. ¿Diagnóstico de qué, profe? Puede ser de cualquier componente del área organizacional. Puede ser clima laboral, satisfacción laboral, compromiso laboral, riesgos psicosociales, acoso laboral, engagement, motivación, comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier variable que ustedes consideren y de preferencia hagan ahí un pequeño FODA, ¿no? De la institución para saber de repente por dónde están los problemas. Clima, cultura, lo que fuera, ¿no? Pero no solo es simplemente tener la idea del tema que podemos tratar, sino que al mismo tiempo verificar si tenemos acceso a un instrumento que me pueda medir o evaluar esa variable. En este ejemplo, ese ejemplo que no tenemos que hacerlo necesariamente así, han escogido clima laboral y por acá han escogido el burnout o estrés, por ejemplo. ¿Ven? Otra variable podría ser estrés laboral o burnout, que es el estrés crónico, ¿no? Nosotros solamente les vamos a pedir una variable, es decir, hacer un diagnóstico sobre una de las tantas que nosotros hemos mencionado, ¿no? Aquí han hecho, no, 2 no, 3 han hecho, miren, clima por acá, burnout por acá y compromiso por acá. Uno nada más les vamos a pedir a ustedes, ¿no? Que estamos recién en 6º ciclo, un hito, ¿vale? Y para eso debemos de hablar, pues, ¿no? ¿Qué es, si por ejemplo vamos a hablar acerca del burnout? ¿Qué es el burnout? Teorías, ¿no? Definiciones, su marco teórico, ¿no? De antecedentes. Aquí, por ejemplo, falta agregarle antecedentes, ¿no? Antecedentes de trabajos que hayan hecho en otras empresas utilizando esa misma variable, ¿no? Burnout, por ejemplo, al menos 3 antecedentes, ya sea internacionales o nacionales. Y luego describir el instrumento que vamos a utilizar en términos de su validez, de confiabilidad, de sus dimensiones, en el caso que tenga dimensiones, sus subescalas, su importancia del cuestionario que vamos a utilizar y luego la aplicación. Una vez que tengamos el marco teórico, la aplicación del trabajo. Es decir, vamos a tener que encuestar aplicando ese instrumento. Aquí tenemos 3, como dije, el clima, el burnout y el engagement. Una vez que tengamos ese diccionario, ese diagnóstico, hacemos su conclusión, su diagnóstico y viene la segunda parte, que es el plan de intervención. ¿Qué significa el plan de intervención? Es decir, un programa de al menos 3 sesiones en donde tratemos de mejorar la situación que hemos encontrado, ¿no? Y para eso también debemos de tener nuestro marco conceptual, es decir, por cada sesión debemos de plantear una idea, una estrategia,
pero que esa idea, esa estrategia no simplemente sea porque a ustedes se les ocurrió, sino que tengan también sustento. Y bueno, el último cronograma, presupuestos y referencias. Más o menos podría ser así, ¿ven? Sus datos generales, su reseña histórica de la empresa, su ubicación geográfica con un Google Maps, su visión, su misión, sus políticas, sus valores, su organigrama. Eso es lo que estaba en el índice, ¿no? Aquí hablamos de marco teórico. Aquí yo sugeriría que le agreguen más cosas, ¿no? Por ejemplo, no están antecedentes, ¿no? No está qué es el clima laboral, ¿no? Alguna teoría. Eso agregar a este formato. No se olviden, dentro del marco teórico. Y luego recién hablamos ya del instrumento, ¿no? De su validez, de su confiabilidad, de sus dimensiones o subescalas. Bueno, este es el otro instrumento, así que voy a pasarlo rápido. Segundo instrumento, este tercer instrumento, porque aquí se hizo 3, ¿no? Importancia del cuestionario, de la justificación del trabajo, y, bueno, los resultados, ¿no? Dentro de los resultados, la ficha técnica del instrumento que se ha utilizado y los resultados, ya sea en tablas o en gráfico, cualquiera de los dos. En este caso, por ejemplo, lo hicieron en gráfico, ¿no? Y su interpretación, obviamente, ¿no? Ahí está, tablas e interpretación. Ahora, de las tablas o los gráficos se sugiere por dimensión y el puntaje total, no por ítem, ¿no? Muchos lo hacen por ítem y no es la idea. La idea es por dimensión. Por dimensión, por subescala o por la escala completa, ¿no? Por ejemplo, aquí lo están haciendo por dimensiones, ¿ven? Este es el segundo instrumento. Sus resultados del síndrome de Burnout. Tercer instrumento, sus resultados. Y luego de este diagnóstico, que aquí se supone que hacen un diagnóstico, ahí está conclusiones generales, su diagnóstico, si hay o no alto índice de, no sé, un mal clima laboral o un alto nivel de estrés o lo que sea que haya en esto, y luego las actividades, ¿no? Plan de intervención. No lo vamos a ejecutar, sí tiene que quedar como plan para que lo puedan ejecutar en el caso que la organización así lo desee, ¿no? Aquí sus sesiones en función obviamente del diagnóstico, ¿no? Sesión 2, sesión 3, en este caso hicieron como 6 sesiones, pero a ustedes les vamos a pedir solo 3, ¿ah? Esta sesión 3, es que también aquí fueron pues 3 instrumentos, ¿no? A ustedes un instrumento, a partir de allí, ¿no? Elaborar al menos 3 sesiones. Esta sesión 5, y más abajo debe estar el sustento. ¿Por qué yo hago tal actividad? Aquí está, marco teórico de la sesión 1, por ejemplo. ¿En qué se sustenta la actividad que voy a hacer? Marco teórico de la sesión 3, de la sesión, ahí está, por ejemplo, ¿no? Técnica de respiración, porque ¿quién nos recomienda hacer eso para paliar o reducir el nivel de estrés? Técnicas de relajación, técnicas de terapia cognitiva, etcétera, etcétera. Esto solo no necesariamente se ejecuta. Lo que se ejecuta sí es el diagnóstico al mismo. Perdón. Me atoré. Sesión 6. Bueno, esto todo es el marco teórico, ¿no? El cronograma de actividades, el presupuesto en términos de personas, de recursos materiales, tecnológicos, aquí está el presupuesto, y bueno, lo ideal es agregar la idea, el financiación o financiamiento, y faltaba aquí, por ejemplo, conclusiones generales y luego ya recién las referencias, ¿no? Y al final, pues los anexos, ¿no? El consentimiento para aplicar el cuestionario o el test, y de repente también una foto de ahí de la aplicación que creo que está al final. Aquí está, ¿ven? Evidencias. Muy bien, esto recuerden es por equipo, ¿vale? Y esto es se va a presentar hasta la semana 15, es decir, tenemos más o menos 10 semanas para ello. Lo ideal es que, digamos, la estructura lo vayamos avanzando para cada unidad, ¿no? Por ejemplo, para la semana, no sé, ahorita estamos en semana 4, ¿no? Para la semana 6 ya debemos tener
mínimo esto, ¿no? Para la semana 8 ya debemos de haber tenido no solo el marco teórico, sino también, no, sí, todo el marco teórico, ¿no? Para la semana 10 ya los resultados y para la semana más o menos 12, 13 ya el plan de intervención y la semana 14 y 15 el cronograma y anexos. Esto se va a sustentar, se va a exponer como evaluación final. Preguntas, chicos, antes de avanzar con la sesión de hoy. Any questions? Pues estamos ahí. No se duerman. Yo sé cuál va a ser su primera pregunta. Gracias, señorita Alejandra. Sí, voy a compartir esto, como habíamos dicho, lo estoy mostrando y lo voy a mostrar cuantas veces sea necesario para ustedes. Si lo piden, lo voy a volver a mostrar, pero no lo voy a compartir, ¿no? Porque precisamente la idea es que, como dije, una de las cosas que vamos a medir también es la originalidad que ustedes, pues, ¿no? Tratar de que no sea idéntico a este esquema, tratar de darle algo nuevo, algo que ustedes, ¿no?, consideren relevante que podamos agregar. Sí, correcto, señorita Alison. Sí, todo está grabado, todas nuestras clases, la de hoy inclusive. Igual ya, a medida que van avanzando, yo lo sugiero que vayan presentando de repente, ¿no?, sus avances semana a semana, según más o menos el cronograma que yo he planteado, para que podamos ir de repente, ¿no?, revisando sus avances y ver, ¿no?, darles retroalimentación. Así que tratar de ir avanzando, ¿no? Claro, estimado Gerson, no solo por mensajería, sino también aquí en las clases. Aprovechemos también en las clases, de repente a veces el texto no es tan fácil de escribir o dar la idea que se quiere dar, y ahí puede que, ¿no?, nos limite un poquito el texto, ¿no? De preferencia, así en nuestras clases, para tratar de ser más explicativos. Yo sugiero que sí, señorita Yamile, ¿no?, que de repente en cada semana tengamos pues algún avance o cada 2 semanas tal vez, y podamos, ¿no?, darles la retroalimentación y no esperar pues hasta, ¿no?, hasta recién, pues, ¿no?, semana 10, semana 12, aunque yo estoy seguro, bueno, casi seguro, no seguro, pero casi seguro, que muchos lo vamos a dejar para después, ¿no? Es por experiencia que muchos van a dejar esto todavía para la semana 8, recién ahí se van a poner las pilas, ¿no? Y en semana 10, 11, 12 van a estar ahí con hartas preguntas. Esperemos que no traten de ir en contra de la corriente, pero más o menos por ahí va la idea. Hay que ponernos las manos a trabajar lo antes posible, chicos, para que no se nos cargue también después, ¿vale? Muy bien. Eso decía, ¿no? Mientras vamos haciendo, seguramente